Sí, doctora, ya se ven las diapositivas. Entonces vamos a empezar haciendo un recuento de la anatomía, ¿no?, de la pleura. Ustedes saben que existen las membranas pleurales parietal y visceral, y entre las dos se encuentra el espacio pleural, que es un espacio virtual, ¿no?, o una cavidad virtual, ¿no? Aquí tenemos en esta otra figura la pleura parietal, la pleura visceral y el espacio pleural, ¿no? Es un espacio virtual realmente, que tiene muy poca cantidad de líquido. La pleura se compone de dos membranas, la pleura parietal y la pleura visceral. Ambas membranas se van a reunir en la raíz del que envuelven el pulmón y se van a unir en la raíz del hilo. El espacio pleural mide aproximadamente de 18 a 20 micras. ¿Y qué función cumplen estas membranas pleurales? De dar el movimiento libre al pulmón. Esa es la función que tiene la pleura parietal y la pleura visceral. La pleura visceral sirve de soporte mecánico al pulmón. Contribuye a dar forma a los pulmones, establece un límite a la expansión, contribuye en la deflación del pulmón, es decir, evita la sobredistensión de los alvéolos y con ello disminuye la posibilidad de neumotórax. La circulación sanguínea en la pleura vemos que es sistémica. La pleura parietal es irrigada por las arterias intercostales y la pleura visceral por la circulación bronquial. La irrigación de la pleura visceral es discretamente de menor presión que la pleura parietal. El sistema linfático en la pleura, vemos que el espacio pleural, que es virtual, contiene solamente de 5 a 15 mililitros de líquido. Los estomas que existen en la pleura parietal miden de 8 a 10 micras. Estos van a drenar a los vasos linfáticos intracostales, estos a su vez al conducto torácico y pasan al sistema venoso sistémico. En cuanto a la inervación de la pleura, vamos a ver que la pleura visceral no tiene inervación. La pleura parietal sí está inervada por los nervios intercostales y el nervio frénico. Los intercostales inervan la pleura torácica y diafragmática y el nervio frénico a la región central de la pleura diafragmática. Entonces, ¿qué pleura es la que duele? La pleura parietal. Cuando el paciente refiere dolor pleurítico, se refiere el dolor que se presenta en la pleura parietal. El movimiento en el líquido pleural se va a dar gracias a las presiones. La presión intrapleural es menor que la presión intersticial. Las membranas pleurales, es decir, parietal y visceral, van a ser permeables a los líquidos y a las proteínas. La concentración de proteínas en el líquido pleural es baja. En este cuadrito podemos observar las presiones, tanto en pleura parietal, espacio pleural y pleura visceral. La presión hidrostática en la pleura parietal es 30 centímetros de agua, en el espacio pleural es menos 5 centímetros de agua, la presión es negativa, y en la pleura visceral esta presión es de 11 centímetros de agua. En cuanto a presiones oncóticas, en la pleura parietal, en 34 centímetros de agua, 5 centímetros en el espacio pleural
positivo y en la pleura visceral 34 centímetros de agua, es decir, prácticamente se iguala la presión oncótica en ambas pleuras. Entonces tienen una gradiente diferencial de 4 centímetros en la pleura parietal y de 23 centímetros en la pleura visceral. Enfocando ya el problema, el tema que vamos a mencionar hoy día, enfermedades pleurales, comprende el derrame pleural, neumotórax y los tumores. El derrame pleural, el aumento de líquido en el espacio pleural, neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural y los tumores van a ser las neoformaciones en el espacio pleural. Desarrollando lo que es efusión pleural o derrame pleural, vamos a mencionar que el líquido pleural normal en la cavidad virtual es de 5 a 15 mililitros. Cuando hay un incremento en la producción de este líquido mayor a 30 veces lo normal, hablamos de efusión pleural o derrame pleural. Este derrame pleural puede producirse por un incremento en la producción de líquido o una disminución en la eliminación de este líquido, el que se acumula en el espacio pleural. Cuando la eliminación va a estar disminuida, en los casos de obstrucción de los estomas de la pleura parietal, cuando hay ganglios linfáticos infiltrados, cuando hay una elevación de la presión venosa sistémica. ¿Qué efectos va a producir la efusión pleural? El volumen ocupado está dado porque un pulmón pierde 1/3 de su volumen en el derrame pleural y los otros 2/3 van a estar dados por las modificaciones que sufre la pared torácica y el diafragma. En los casos de derrame pleural o de efusión pleural es raro ver hipoxemia, ¿no? Y la ventilación y perfusión, es decir, el BQ, van a disminuir simultáneamente. ¿Cuál es la sintomatología que se presenta en los casos de derrame pleural o efusión pleural? 15% no tiene síntomas. Y el paciente refiere síntomas, presenta dolor pleurítico, dificultad respiratoria, fiebre, y esta sintomatología se incrementa a mayor cantidad de líquido, es decir, hay una relación directa. A mayor cantidad de líquido, mayor sintomatología. Semiológicamente, tenemos a la inspección en los casos de efusión pleural o derrame pleural, el tórax es asimétrico, abombado o abovedado. En el lado del derrame hay hipomotilidad torácica. A la palpación existe hipomotilidad torácica y el frémito vocal está disminuido. A la percusión existe matidez y a la auscultación el murmullo vesicular está disminuido y los ruidos respiratorios también están disminuidos. Cuando hablamos de derrame pleural, necesariamente tenemos que mencionar la clasificación del líquido pleural, es decir, cómo se clasifica este líquido. Si es un exudado o un trasudado, de acuerdo a los criterios del AIE. Cuando decimos que se trata de un exudado, cuando las proteínas son menor de 3 gramos, la relación de proteínas en el líquido pleural sobre el suero es menor de 0.5, DHL es bajo y la relación del DHL en líquido pleural sobre el suero es menor de 6. En estos casos se trata de un trasudado. En el caso del exudado, ya es rico en proteínas, estas son mayor o igual a 3 gramos, la relación en líquido pleural sobre suero es mayor o igual a 0.5, la deshidrogenasa láctica es mayor de 200 y la relación de deshidrogenasa láctica en líquido pleural sobre suero va a ser mayor o igual a 0.6. Entonces, estos son los criterios del AIE
para clasificar el líquido pleural en trasudado y exudado. Hablar del líquido pleural, de un aumento del líquido pleural, se denomina efusión pleural, como ya les había mencionado. En los casos de trasudado, hay un aumento en las fuerzas hidrostáticas y una disminución en las fuerzas oncóticas. En los exudados los vamos a ver en enfermedades de la pleura o del pulmón subyacente. Este es un cuadrito donde podemos observar en qué patología se presentan los trasudados y en qué patología los exudados. Vemos trasudados en aquellos derrames por insuficiencia cardíaca, un derrame secundario a cirrosis hepática, cuando hay un derrame de origen renal, un síndrome nefrótico o un derrame secundario a diálisis peritoneal. En este caso es un trasudado. Cuando mencionamos un exudado en los procesos infecciosos, en primer lugar, tuberculosis por la incidencia de TBC en nuestro medio, también pueden ser neumonías paraneumónicas, víricas o bacterianas, en los casos de enfisema, en los casos de parásitos, parasitosis, en las neoplasias también vamos a observar un exudado, ya sea de tumores primarios o secundarios. ¿En qué otras patologías vamos a observar exudado? Puede ser secundario a una embolia pulmonar, también puede ser secundario a enfermedades pancreáticas, en la pleuritis urémica, en enfermedades inmunológicas denominadas artritis reumatoidea, lupus eritematoso, sarcoidosis, el síndrome de Dressler, en la pleuritis asbestótica benigna, en el síndrome de Meigs y en los derrames producidos por fármacos. Puede ser la nitrofurantoína, la miodarona, metotrexato, bleomicina o minoxidil. Estos fármacos también pueden producir efusión pleural. Se trata de un exudado. En esta radiografía podemos observar una efusión pleural bilateral, ¿no? Es decir, está comprometiendo los tercios inferiores de ambos campos pulmonares y se trata de un trasudado. ¿Cómo vamos a definir qué es trasudado o exudado? Con un examen bioquímico del líquido pleural, ¿no? Radiológicamente no vamos a poder definir si se trata de un exudado o de un trasudado, ¿no? Solo el examen bioquímico donde uno pide glucosa, DHL, becañesputo, proteínas. En esos casos nos van a informar del laboratorio si es rico en proteínas o es bajo en proteínas, tratándose de un trasudado. En imágenes, aparte de la radiografía de tórax, nos es de ayuda diagnóstica también una tomografía. Ustedes pueden observar acá, el pulmón se encuentra colapsado, ¿no? Empujado, traccionado hacia el mediastino y el derrame pleural está ocupando prácticamente esta zona hacia la base. Y es un derrame bilateral. Fíjense ustedes, aquí en el lado izquierdo también el pulmón se encuentra colapsado o empujado y lo que se visualiza es el derrame o efusión pleural. Una efusión pleural puede ser detectada por una radiografía de tórax, donde se va a observar que hay obturación del seno costodiafragmático. Como en este caso, vemos que el seno costodiafragmático izquierdo está obturado, ¿sí? Ya está cerrado. A diferencia del derecho, donde sí vemos que termina en punta de lápiz. Entonces, se describe que para que el seno costodiafragmático se obture y evidencie un derrame pleural mínimo, debe existir de 150 a 200 centímetros de líquido, ¿no? Si hay menos de 150, no se va a obturar el seno costodiafragmático. O sea, existe un derrame, pero no hay obturación
del seno costodiafragmático. ¿Cuándo se va a obturar? Cuando la cantidad de líquido supera los 150 centímetros cúbicos, de 150 a 200 centímetros cúbicos. En esta radiografía ustedes pueden observar un derrame pleural masivo, fíjense, de vértice a base, una radioopacidad que está comprometiendo todo el hemitórax derecho, y también hay un compromiso del hemitórax izquierdo en el tercio inferior. O sea, es un derrame bilateral a predominio del hemitórax derecho. En esta otra radiografía también podemos observar una radioopacidad que está comprometiendo el tercio inferior del hemitórax izquierdo. Visualiza acá, a este nivel, aquí se nota nítidamente la curva de Damaso, que se describe en radiología, y la obturación del seno costodiafragmático derecho, que aquí no se visualiza tan nítidamente como en esta figura. O sea, hay un derrame bilateral a predominio del hemitórax izquierdo. Otra radiografía donde podemos observar que el parénquima pulmonar está rechazado o empujado hacia el tercio superior, siendo ocupado por una radioopacidad en la base del hemitórax derecho. Tomográficamente también visualizamos el derrame pleural o la radioopacidad en la base del hemitórax derecho, siendo el pulmón empujado o colapsado hacia arriba. Aquí en el lado izquierdo pareciera que hubiera un derrame pleural incipiente también, ¿sí? Da la impresión. Entre los exámenes de ayuda al diagnóstico les había mencionado imágenes, radiografía de tórax, tomografía de tórax, pero la ecografía también es un examen útil que nos ayuda a precisar el diagnóstico, determinando sobre todo si hay líquido, si hay agua o es sólido, ¿no? Y en los pequeños derrames, como no se pueden visualizar bien en la radiografía, pero clínicamente no escuchamos ni medio vesicular, los frémitos no pasan, entonces radiológicamente no se evidencia o no se traduce el derrame, la ecografía o el ultrasonido nos puede ayudar al diagnóstico. Toracocentesis va a ser un procedimiento que se realiza en los casos de derrame pleural para obtener una muestra, ya sea diagnóstica o terapéutica, para mandar a analizar ese líquido pleural, es decir, pedir un estudio citoquímico bacteriológico. ¿Sí? ¿En qué consiste el procedimiento? En instilar silocaína al 5% sin epinefrina, tomando como punto de referencia sexto, séptimo espacio intercostal, que está debajo del omóplato. Entonces se aplica silocaína al 2% sin epinefrina, y pone anestesia local, y luego con una aguja simple, una aguja número 20, que es la de cabeza rosada, y una jeringa de 20 centímetros, podemos extraer, como su mismo nombre lo dice, una toracocentesis diagnóstica. Extraemos 20 centímetros de líquido pleural para su estudio citoquímico. Entonces denominamos una toracocentesis diagnóstica. Si es terapéutica es cuando el volumen del derrame es mayor, puede haber 500, 600 mililitros de líquido o 1500, también si es un derrame masivo. En ese caso ya se indica una toracocentesis terapéutica, es decir, hay que evacuar la cantidad de líquido que tiene el paciente para facilitarle o aliviarle la insuficiencia respiratoria o la disnea que presenta. Para una toracocentesis se toma como puntos referenciales la línea medio clavicular, la línea axilar posterior, ¿no? La línea paravertebral, y debajo del omóplato, de la punta del omóplato, a nivel del sexto, séptimo espacio intercostal, que son los puntos referenciales en los casos de toracocentesis. Al obtener el líquido pleural tenemos que evaluar sus características.
Es decir, si este líquido es transparente, se trata de un trasudado. Si este líquido es aromático, no tiene un significado específico. Si es amarillo citrino, puede tratarse de tuberculosis. Es un amarillo como la Inca-Kola y es espumoso. ¿Por qué es espumoso? Porque es rico en proteínas. Si el líquido es hemorrágico, puede tratarse de un trauma o puede ser maligno. Si el líquido es lechoso, es con la presencia de quilo o colesterol. Si el líquido es purulento y tiene mal olor, puede tratarse de un empiema y el germen puede ser los anaerobios. Si el líquido es un amarillo verdoso, lo vemos en la artritis reumatoidea, y si este líquido es viscoso, se presenta en los casos de mesotelioma. En esta diapositiva pueden ustedes observar un líquido hemorrágico, un líquido quiloso, miren, blanquecino, y un líquido que es un trasudado pleural, es un amarillo claro, ¿no? Hemorrágico en los casos de metástasis de un CA de mama, quiloso cuando hay un CA bronquial que está invadiendo el ducto torácico, y en la insuficiencia cardíaca este líquido pleural va a ser un trasudado. En el estudio del líquido pleural se debe considerar el color, el olor, la viscosidad del líquido, el análisis o la evaluación de proteínas, deshidrogenasa láctica, glucosa, el pH, el colesterol, la
La doctora Latorre me acaba de decir que tiene fallas de internet, hay que esperar unos minutos para ver si se vuelve a conectar. ¿Se ven las diapositivas? Sí, doctora, sí se Sí, ve. ¿no? Pero tuve que empezar de cero otra vez. ¿Ustedes ya han recogido el módem que está dando la universidad? No sé si ¿Tienen alguno de mis conocimiento? compañeros les haya tocado. Sí, pero salió una lista, no sé si a mis compañeros les haya tocado. Ah, ya, es por lista. Dicen que con ese módem ya no va a fallar la tecnología, ¿no? ¿Será o no? De repente, doctora, no sabría decir. A otras, de lo mejor que estamos conversando se perdió todo. Yo sentí un ruido, todo, ¿no? Estábamos, aquí nos quedamos, ¿sí, no? El Sí, estudio del ciclo pleural, ¿no? Hablábamos de las tinciones de St. o los cultivos, en los casos de tuberculosis, cultivo de beca en esputo, por el medio convencional de Lowenstein-Jensen. También otros estudios como amilasa, factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares, células CLE, adenosín de aminasa o el test de adenosín de aminasa, PCR, etc. ¿Para qué nos va a servir este test de adenosín de aminasa? Para justamente diferenciar un cuadro infeccioso de uno neoplásico. Los valores parten a partir de 40 más, hablamos de un proceso infeccioso, principalmente tuberculosis, y 40 menos, supongamos 24, hablamos de un proceso neoplásico, o sea, no infeccioso. Entonces, este test de ADA también es muy útil al realizar un estudio de líquido pleural. Describiendo la patología de tuberculosis pleural, vemos que se presenta en gente joven y la efusión pleural es unilateral, es decir, compromete un solo hemitórax, derecho o izquierdo. El líquido pleural es de un color amarillo citrino y de acuerdo a los criterios de Lai, se va a tratar de un exudado rico en proteínas, mayor de 3 gramos por decilitro, un DHL mayor de 300 y un ADA, miren, mayor de 45. Habíamos visto que el test de ADA, el punto medio es 40, ¿no? 40 más nos habla a favor de una patología infecciosa, 40 menos de una patología neoplásica. En cuanto a celularidad, predominan los polimorfos nucleares. La tinción de Ziehl-Neelsen casi siempre es negativa, en el caso de TBC pleural. El cultivo de beca en el líquido pleural va a ser positivo
en menos del 25% de los casos, ¿no? Por tanto, el diagnóstico definitivo de tuberculosis pleural lo va a dar la biopsia de pleura. El empiema es otra patología del síndrome pleural que se va a caracterizar por la presencia de pus en el espacio pleural. El empiema puede ser secundario a una neumonía complicada. Generalmente el líquido se presenta con mal olor y esto se debe a la presencia de anaerobios, una glucosa menor de 40, un DHL mayor de 1000 y un pH menor de 7.2. Los estudios de gran cultivo muchas veces van a salir positivos. Hemotórax también es otra patología dentro de los síndromes pleurales, viene a ser la presencia de sangre en el espacio pleural. El hemotórax es un cuadro que se presenta en forma aguda. El líquido es hemorrágico, cuya característica es que la sangre coagula, ¿no? Líquido hemorrágico, sangre que coagula. Puede ser secundario a un trauma o puede presentarse por una iatrogenia. En el hemotórax, el hematocrito va a superar a la mitad del de la sangre. ¿Y cuál es el tratamiento que se da en el hemotórax? Es decir, la presencia de sangre en el espacio pleural, el drenaje. Quilotórax es la presencia del quilo, que es líquido lechoso, que procede del líquido linfático. Entonces, en ese caso, hablamos de quilotórax. Es rico en grasas, ácidos grasos y es pobre en colesterol. Triglicéridos mayores de 100 y quilotórax vemos en los casos de obstrucción. Ya lo habíamos visto cuando está obstruido, cuando los estomas de la pared parietal se obstruye, sea en los casos de linfoma o cuando hay una rotura del conducto torácico por trauma. En las enfermedades del tejido conectivo también vemos derrame pleural o efusión pleural. En este cuadrito diferencial podemos ver artritis reumatoidea y lupus eritematoso sistémico. En ambos casos el líquido va a ser cero hemático. La diferencia radica en que la artritis reumatoidea, un 5% de pacientes cursa con efusión pleural, mientras que en el ES, 50% de pacientes cursan con efusión pleural. El factor reumatoideo en la artritis va a ser mayor de 1/320. En el ES, las células LE positivas, la glucosa en la artritis reumatoidea menor de 40, los anticuerpos antinucleares mayores de 1/160 y el complemento bajo en los casos de lupus eritematoso sistémico. Cáncer o neoplasias también pueden presentar efusión o derrame pleural. La sintomatología va a ser disnea, dolor, baja de peso. El cáncer puede ser primario o secundario o metastásico, ¿no? En los casos de cáncer, el líquido pleural también va a ser hemorrágico, pero a diferencia del hemotórax, no forma coágulo. Recuerden ustedes, en el hemotórax forma coágulo, en el cáncer no se forma coágulo. Y casi siempre es un exudado. La glucosa se halla dentro de límites normales, 60 gramos por decilitro, un pH mayor de 7.3. Cuando la glucosa baja a menos de 40, el pH a menos de 7.3, se tiene un derrame o una efusión de gran volumen. Un estadio 3 en cáncer, ustedes saben que el estadiaje es el TNM, tumor, compromiso ganglionar, metástasis. Cuando es un estadio 3, es decir, el tumor mide más de 5 centímetros, ya no tiene opción quirúrgica y el pronóstico es malo, ¿no? Entonces, ¿cuál es un indicativo de mal pronóstico? El estadio o el tamaño del tumor. Cuando hablamos de que está en un estadio 3, cuando el tumor mide de 5 a 7, ¿no? O sea, igual, mayor
o igual a 5 y menor o igual a 7. En este caso ya el paciente no es tributario de cirugía y el tratamiento solo es paliativo, mejorar calidad de vida, se realiza drenaje a repetición y la pleurodesis. Siendo la pleurodesis un procedimiento que consiste en extraer primero todo el líquido de la cavidad pleural en repetidas sesiones, no se realiza tampoco en un solo día, tratar de extraer al máximo el líquido de la cavidad pleural e instilar bleomicina. ¿Con qué finalidad? De que las pleuras se peguen. Esa es la finalidad que busca la pleurodesis. Anteriormente se instilaba talco, pero la reacción que producía el talco era la formación de granulomas. Por eso es que ahora ya no se utiliza talco, sino un antibiótico que puede ser bleomicina, gentamicina. ¿No? ¿Cuál es la finalidad? De que las pleuras se peguen. El mesotelioma es un cáncer de la pleura y del peritoneo. Se presenta por exposición al asbesto. ¿Qué sintomatología tiene? Tos, disnea, dolor torácico, baja de peso. Difícil es el diagnóstico microscópico. Se realiza siempre una prueba de inmunohistoquímica. Mesotelioma se presenta en la edad media de la vida. O sea, nosotros no vamos a observar mesotelioma en pacientes jóvenes, sino aquellos que están en un promedio de los 50 años, más o menos, y sobre todo se presenta con mayor frecuencia en varones. El pronóstico del mesotelioma va a ser 9 meses sin tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que se indica en los casos de mesotelioma? Cirugía, radioterapia, quimioterapia y por último, calidad de vida. Aquí podemos observar, miren, el mesotelioma consiste en un endurecimiento de la pleura, ¿no? La pleura se va poniendo como un cartón, va colapsando el pulmón, ¿no? Lo va bordeando, lo va aprisionando el pulmón, de ahí la insuficiencia respiratoria que presenta el paciente, y generalmente se forma como una bota, ¿no? Por exposición al asbesto. En el derrame pleural maligno, la citología es positiva, un 40-87%. La biopsia pleural nos da una positividad de 39 a 75%. En el caso que no tengamos una respuesta positiva, se realiza otros procedimientos, entre ellos una videotoracoscopía, que ya se va a realizar en sala de operaciones, a diferencia de la toracocentesis, que es un procedimiento que se puede realizar en un ambiente hospitalario, por supuesto con las medidas de bioseguridad. U otro procedimiento que se realiza, la biopsia pleural abierta. Para la biopsia pleural se utiliza un tipo de aguja especial, que es la aguja de Abrams, ¿no? Esta aguja, ¿cuál es su peculiaridad? Que al extremo distal tiene una abertura, no sé si ustedes la pueden observar acá, y aquí es como un trocar, ¿no? Si ustedes giran este trocar y este orificio se cierra, o giran en sentido inverso y se abre. Esto que permite que se muerda o se coja el pedacito de pleura que se quiere obtener, o se haga la biopsia de pleura, ¿no? Entonces, ¿en qué caso realizamos biopsia de pleura? En pacientes con derrame pleural, generalmente es un exudado, pero que no tienen diagnóstico definitivo. Y hemos visto que el BK, casi no se obtiene positividad del BK, y el diagnóstico definitivo lo va a dar la biopsia de pleura. El procedimiento para realizar la biopsia de pleura es el mismo que se utiliza para la toracocentesis, tomando punto de referencia línea medio clavicular, línea axilar posterior, la línea paravertebral, debajo del omóplato, sexto, séptimo espacio intercostal, y sobre el reborde de la costilla para no dañar el van o vena, arteria y nervio.
Así como tenemos como procedimiento la biopsia pleural, que es el procedimiento, por decirlo, más simple, entre comillas, en los casos que no tengamos un resultado positivo o el diagnóstico, recurrimos a la toracoscopía. Como ya les había mencionado, se realiza en sala de operaciones en los casos de enfermedades pleurales, lesiones pulmonares periféricas o lesiones a nivel del mediastino. Esta es una foto del toracoscopio. Hasta aquí ha sido un resumen de lo que es derrame pleural o efusión pleural. Habíamos visto también que dentro de los síndromes pleurales se encuentra el neumotórax, es decir, la presencia de aire en el líquido, en el espacio pleural. Solo un momentito. Aquí tenemos lo que ya habíamos descrito, aire en el espacio pleural. Este aire penetra de la pared torácica, ¿no? Por un trauma o también puede ser iatrogénico. Lo que existe es una fuga de aire, ¿no?, del parénquima pulmonar. Cuando existe una enfermedad pulmonar que puede ser primaria o secundaria, cuando hay alteración de la vía aérea o se presenta un barotrauma. ¿Qué es lo que ocurre en neumotórax? Que el aire puede perderse de adentro hacia afuera o venir de fuera hacia dentro. Si sabemos que la presión normal en el espacio pleural es negativa, ¿no?, una presión negativa de menos 5 centímetros de agua, el aire va a fluir por gradientes de presión hasta nivelarse las presiones. Como les decía, puede ser del alveolo hacia la pleura, cuando existe una ruptura de pleura visceral, es decir, de dentro hacia afuera, o de fuera hacia adentro, de la atmósfera hacia la pleura, cuando hay una ruptura de la pleura parietal. Se presenta por alteración o ruptura en las membranas pleurales y por gradientes de presión. ¿Cuál es la etiología del neumotórax? ¿Por qué se va a presentar un neumotórax? Por la ruptura de las bulas subpleurales, que generalmente están localizadas en el vértice del pulmón. Estas bulas se van a formar en los casos de enfermedades congénitas, cuando hay inflamación de los bronquiolos, cuando hay degradación de las fibras de elastina, o se presenta un desbalance en el sistema de proteasas, antiproteasas, o en el sistema de oxidación, antioxidación. También las bulas se van a formar cuando hay un incremento de la presión intraalveolar. Entonces, estos son los casos por los que se forman las bulas, y cuando hay una ruptura de estas bulas, que se encuentran localizadas generalmente en el vértice del pulmón, se va a producir el neumotórax. La etiología del neumotórax tenemos que se presenta en pacientes jóvenes, altos y delgados. ¿Qué va a ocurrir? Que la presión pleural va a caer cerca de 0.20 centímetros de agua por centímetro de altura del paciente. La presión pleural es más negativa en el ápice pulmonar de las personas altas y hay mayor formación de bulas en las personas altas y que tienen predisposición genética. En la etiología del neumotórax interviene también el tabaco. Se describe que los fumadores tienen un alto riesgo de presentar neumotórax de 7 a 102 veces mayor con relación a los no fumadores. El riesgo, miren, es de 7 a 102 veces mayor. También se menciona que en la etiología del neumotórax pueden intervenir factores hereditarios o estar ligado a un gen autosómico dominante. ¿Cómo se clasifica el neumotórax? El neumotórax puede ser primario o secundario.
¿Cuándo denominamos un neumotórax espontáneo primario? Cuando no hay una enfermedad pulmonar previa. Y secundario cuando existe una enfermedad pulmonar previa o subyacente. El neumotórax traumático puede ser accidental o iatrogénico. Accidental cuando hay un trauma contuso o un trauma penetrante por un arma punzopenetrante, ¿no? Iatrogénico, al realizar procedimientos como una biopsia transparietal, es la BIPA, la colocación de un catéter subclavio, y al realizar una toracocentesis o una biopsia pleural. Entonces ustedes en todos estos casos en que es el médico el que puede originar el neumotórax, ¿no? O sea, que produce la iatrogenia involuntariamente, ¿no? Describiendo lo que es neumotórax espontáneo primario, vamos a ver que se presenta entre los 10 a 30 años de edad. Es raro ver neumotórax espontáneo primario en pacientes mayores de 40 años. Tiene una incidencia de 9 casos por 100.000. La relación es de 6 a 1 entre el sexo masculino sobre el femenino. El 10% de pacientes tiene historia familiar de neumotórax. El neumotórax se observa con mayor frecuencia en individuos altos y delgados. Tiene una recurrencia del 16 al 52%, con un promedio de 30%. Esta recurrencia va a ser mayor entre los 6 meses a 2 años del neumotórax inicial. O sea, una recurrencia promedio de un 30%, siendo mayor entre la presentación entre los 6 meses a 2 años de haberse producido el neumotórax inicial. Mayor recurrencia la vamos a observar en los pacientes que radiológicamente presentan fibrosis, en los pacientes asténicos, en los pacientes fumadores y en pacientes muy jóvenes. En ellos la recurrencia va a ser con mayor frecuencia. Y el neumotórax espontáneo secundario, habíamos mencionado que existe una enfermedad previa o una enfermedad subyacente. Entonces se presenta como una complicación de una enfermedad obstructiva. Puede ser cavitaria o fibrótica. La incidencia del neumotórax espontáneo secundario es 6.3 por 100.000 en varones y 2 por 100.000 en mujeres. Se observa en mayores de los 50 años, siendo el pico entre los 60 a 65 años, y la recurrencia es mayor del 50%, siendo mayor al primer mes. A diferencia del neumotórax primario, donde la recurrencia se va a observar entre los 6 meses a los 2 años. Aquí, el espontáneo secundario puede presentar recurrencia al primer mes de haberse producido. ¿Cuál es la clínica del neumotórax espontáneo primario versus el secundario? El neumotórax espontáneo primario se presenta en reposo. La sintomatología que presenta el dolor torácico en el 96%, disnea súbita en el 80%, tos en un 10%, taquicardia, número vesicular disminuido e hipersonoridad torácica. En el secundario tenemos una disnea severa. El dolor torácico es menos frecuente, se presenta hipoxemia e hipotensión, y el examen físico va a ser similar al primario, número vesicular disminuido e hipersonoridad torácica. En la radiografía de tórax vamos a observar un neumotórax pequeño. Acá pueden tener ustedes una radioopacidad, o sea, no hay parénquima pulmonar, ¿no? Empuja el mediastino hacia el lado contralateral, y un 15% equivale a 1 centímetro de separación. 2 centímetros equivalen a un 20% y así sucesivamente. Es decir, se mide en porcentajes, ¿no? 15% equivale a 1 centímetro y a 2 centímetros un 20% y así sucesivamente. En el neumotórax espontáneo secundario, ¿no? Entonces es difícil identificar y diferenciar las bolas radiológicamente, ¿no?
puede ser necesario solicitar una tomografía de tórax y este neumotórax no se va a medir en porcentajes, como el primario, que sí es medible en porcentajes. ¿Cuáles son las causas de un neumotórax espontáneo secundario? Habíamos mencionado que si existe una enfermedad subyacente, tenemos que esta puede ser EPOC, PVC, fibrosis, neumonía necrotizante, cáncer, asma, neumonía intersticial, irradiación torácica. Puede tratarse de un pulmón reumatoideo, la esclerodermia, la fibrosis quística, el angiomiomatosis, el síndrome de Marfan, el quiste hidrático o hidatídico, el neumocistis carini, ahora denominado hierobesi, o en la sarcoidosis. Fíjense, todas estas patologías pueden ser causantes o pueden ocasionar un neumotórax espontáneo secundario. Aquí tenemos una radiografía donde muestra un neumotórax secundario espontáneo. ¿Cómo vamos a distinguir el neumotórax? Por la hipertransparencia que se presenta a nivel pulmonar. Esta es una imagen de un neumotórax espontáneo primario. Fíjense ustedes acá en el vértice, ¿no? Sin parénquima pulmonar, una radiotransparencia, mientras que otra radiografía, el neumotórax ya es mayor, está abarcando casi de vértice a base, como ustedes pueden distinguir, una hipertransparencia o una radioopacidad donde no hay parénquima pulmonar. Ustedes pueden comparar esta radioopacidad del emitórax derecho con el emitórax izquierdo, donde uno sí puede visualizar el parénquima pulmonar. La tomografía también es un examen útil para el diagnóstico de neumotórax. Aquí tenemos, esto es una radiografía simple donde vemos el neumotórax, el pulmón está colapsado acá. Toda esta radiotransparencia constituye el neumotórax y en una tomografía podemos observar que toda esta transparencia o hipertransparencia corresponde al neumotórax y aquí también vemos radiolucidez y transparencia y el pulmón está colapsado. Estas son las imágenes como se puede visualizar en una tomografía de tórax. ¿Cómo es el manejo o el tratamiento del neumotórax espontáneo primario? ¿No? Si el neumotórax es menos del 20%, simplemente el tratamiento va a ser observación. Si el neumotórax es mayor del 20%, hay que colocar un tubo de drenaje, realizando una toracotomía. Entonces, recuerden ustedes, menos del 20%, solo observación, más del 20%, drenaje o colocación de un tubo de drenaje. Aquí tenemos una diapositiva donde vemos los drenajes que pueden ser solo con un tubo o a veces se colocan dos frascos que están conectados, ¿no? En los casos de que sea masivo para permitir la evacuación con mayor rapidez. El neumotórax atención va a constituir una emergencia médica. Va a existir un compromiso hemodinámico en el paciente, hay desviación de la tráquea, compresión del corazón en grandes vasos, que produce un mecanismo de válvula con atrapamiento aéreo, y el diagnóstico de neumotórax atención debe ser clínico y radiológico. Es un caso de neumotórax atención que necesita una radiotransparencia de vértice a base, el pulmón está colapsado a este nivel, que es una radioopacidad donde nosotros no observamos parénquima pulmonar, aquí observamos un nivel hidroaéreo y en esta otra radiografía podemos ver que aquí existe más radiotransparencia o mayor lucidez, ¿no? Casi en la base del emitórax izquierdo. Cuando se produce un neumotórax atención, normalmente el aire puede fugar de dentro hacia afuera, ¿no? Y produce un enfisema subclínico.
subcutáneo, es decir, ustedes palpan la cara anterior del tórax del paciente, el cuello, y sienten crepitaciones, es decir, cuando el tórax se ha disecado hacia afuera, ¿no? Por ruptura de dentro hacia afuera. ¿Qué pleura se ha roto? La pleura visceral. Entonces, el aire sale o el aire diseca hacia el tejido celular subcutáneo, produciéndose el enfisema subcutáneo, y en estos casos se realiza una descompresión con una aguja en tórax, una aguja simple de inyectable, generalmente la más gruesa, la número 18, y uno empieza a descomprimir el tórax del paciente realizando diferentes funciones. Hidroneumotórax es otra patología que se encuentra incluida en los síndromes pleurales, es decir, la presencia de agua y de aire. Siempre existe el nivel hidroaéreo, ¿no? Agua, aire, hidroneumotórax. En esta radiografía ustedes pueden observar a este nivel, ¿no?, la presencia de aire y de agua, la radiopacidad. Acá también el nivel hidroaéreo, aire, agua. Y en la tomografía de tórax también podemos observar el nivel hidroaéreo, que es lo característico de los hidrotórax o hidroneumotórax, porque existe aire, existe líquido. Por ello le denominamos hidroneumotórax. Y en cuanto a los derrames pleurales malignos, el mesotelioma, podemos mencionar que el derrame pleural maligno va a ser metástasis de un tumor primitivo extrapleural, ¿no? Menos del 2% se origina en la pleura. Tenemos el mesotelioma pleural maligno. El mesotelioma pleural maligno se forma en las células mesoteliales pleurales y se desarrolla a partir de la exposición del asbesto. Generalmente se ve en los trabajadores en las fábricas de cemento, los obreros de construcción civil, que son los que están expuestos al asbesto. Tiene un periodo de latencia largo, ¿no? Se presenta entre los 30 a 40 años desde la exposición inicial hasta que el tumor se exprese o se evidencie. Otros autores describen a partir de los 50 años, pero su presentación es tardía, ¿no? El derrame pleural maligno, aquel en que se demuestran células neoplásicas, o en el líquido pleural se observan células tumorales en las biopsias pleurales. En esta radiografía pueden ustedes observar un derrame pleural derecho, podría decir que tal vez un hidrotórax o un hidroneumotórax, porque acá se insinúa un nivel hidroaéreo, presencia de aire y presencia de líquido. ¿Cuál es la clínica que se va a presentar en el derrame pleural maligno? Una tos seca persistente, dolor torácico, y la disnea se va a incrementar progresivamente con el avance de la evolución de la enfermedad y de la cuantía del derrame, ¿no? A mayor derrame, mayor sintomatología y la situación funcional respiratoria previa del paciente, y también depende de la afectación neoplásica pulmonar. En la clínica del derrame pleural maligno, la clínica prácticamente no siempre mejora tras realizar una toracocentesis evacuadora o terapéutica. Es decir, ¿con qué finalidad realizamos una toracocentesis evacuadora? Como les había mencionado, para aliviar la disnea del paciente, ¿no? Sacar todo este líquido que está comprimiendo al pulmón y que está causando evidentemente una disnea de moderada a severa, originando una dificultad respiratoria. Al evacuar esta cantidad de líquido, el pulmón se va a expandir un poco más, lo que va a permitir que el paciente respire mejor. ¿Hasta qué cantidad de líquido podemos extraer en una toracocentesis evacuatoria? Entre 1500 a 1800 centímetros cúbicos de líquido. ¿Cuándo es un indicador que debemos dejar de seguir extrayendo el líquido? Cuando el paciente empieza a toser.
¿Qué significa? El paciente empieza a toser, de que ya hay irritación pleural. Entonces, en ese momento, la evacuación debe suspenderse. La toracocentesis evacuadora debe suspenderse. ¿Cuál es la etiología de estos derrames pleurales malignos? Se tiene el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, los linfomas, la leucemia. El diagnóstico lo vamos a hacer con una radiografía de tórax, ¿no?, que muestra un derrame pleural unilateral, un engrosamiento pleural irregular, reducción del volumen del pulmón, el pulmón se reduce, está totalmente envuelto, ¿no?, un ensanchamiento mediastínico o placas pleurales calcificadas. Los marcadores biológicos también nos pueden ayudar a detectar precozmente la enfermedad. El diagnóstico lo vamos a hacer con un estudio citopatológico del líquido pleural, con confirmación histológica, con un examen de toracoscopía o con estudios inmunohistoquímicos. El estadiaje en el mesotelioma pleural maligno o en todo tipo de tumor, que les había mencionado, que se establece con la finalidad de determinar el tratamiento del paciente y la supervivencia del paciente. Es decir, vamos a identificar lo que es el tumor T, el factor N, el compromiso ganglionar, y M, el factor metastásico, el famoso TNM. ¿Con qué fin hacemos el estadiaje? Para definir el pronóstico del paciente y el tratamiento del paciente. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadrito de la supervivencia media. Podemos tener, cuando estamos en un estadio 1, es un tiempo de supervivencia de 35 meses, en un estadio 2, 16 meses, estadio 3, 11 meses, y un estadio 4 son 6 meses. ¿Sí? Cuando hablamos de un estadio 4, cuando el tumor mide más de 5 centímetros, ¿no?, cuando hay compromiso ganglionar, o sea, N puede ser 1 o 2, y metástasis 1, es decir, ha habido siembra a distancia, puede ser al cerebro, puede ser al pulmón contralateral, puede ser al abdomen, puede ser al riñón, es decir, el tumor se puede sembrar en diferentes partes del cuerpo. Entonces, un tumor avanzado y la existencia de metástasis en los ganglios linfáticos van a influir en la supervivencia, ¿no? Aquí podemos observar otra radiografía, literalmente con un mesotelioma. El mesotelioma, ¿qué es lo que va a hacer? Endurecer las membranas pleurales, se endurecen y recubren todo el pulmón. El tratamiento puede ser pleurolectomía o decorticación, puede ser una resección de la pleura, del pulmón, del pericardio, del diafragma. Puede haber una resección ganglionar sistemática. La radioterapia también se incluye en el tratamiento. Puede existir la resección de pleura, pulmón, pericardio, diafragma, más radioterapia, más quimioterapia pre y postoperatoria. Puede instalarse una quimioterapia de 5 a 6 ciclos, y podemos hacer uso de los interferones, interleucinas y otros fármacos que todavía se encuentran en estudio. Entonces, con esto hemos hecho una revisión de lo que son las enfermedades pleurales, desde efusión pleural, neumotórax y tumores. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Hola. Hola. No están, creo que todos fueron. Doctora, buenas noches. Sí, escucho. Doctora, una consulta. Y en el caso de un paciente que venga con tos, con dolor tipo hincada y con hemoptisis, ¿qué etiología estaría sugiriendo estos hallazgos, principalmente? Una sintomatología de tos,
dolor y Y hemoptisis, hemoptisis. Sí. ¿no? Bueno, tenemos un abanico de posibilidades diagnósticas, ¿no? Los dolor hemoptisis puede presentarse en una neumonía, puede presentarse en un derrame pleural, puede presentarse en una neoplasia, pero tenemos que hacer la valoración integral del paciente, o sea, con la sintomatología nos vamos orientando a lo que pudiera ser, ¿no? Pero a ello contribuye el examen físico del paciente. Si yo hago la inspección, palpación, percusión y ocultación y encuentro, por ejemplo, vibraciones vocales aumentadas, y a la ocultación escucho creptos, y a la percusión matidez, me estoy orientando a que es más una neumonía, ¿no? Si el murmullo vesicular no pasa, las vibraciones vocales no pasan, están abolidas, me estoy inclinando más a pensar que se trate de un derrame pleural o de una neoplasia pulmonar. Es decir, la valoración tiene que ser integral. Solo con la sintomatología podemos estar pensando en lo que pudiera ser, pero ello no nos va a definir el diagnóstico final, ¿no? No sé si me he dejado entender. Sí, doctora, muy claro, gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. En cuanto a la parte de, bueno, como mencionaba, la diferencia entre un neumotórax espontáneo primario y un secundario, hizo referencia en el primario a porcentajes. Exactamente yo cómo debería interpretar, porque nos dijo un 15% equivale a 1 centímetro de separación y eso. ¿Cómo yo lo debería interpretar? Radiológicamente, ¿no? O sea, clínicamente podrías ver de que el murmullo no pasa, por ejemplo, en el neumotórax, en cualquiera de los neumotórax, ¿no? El murmullo vesicular abolido, vibraciones vocales abolidas y hay timpanismo. Eso lo sé yo por la clínica o por la semiología. De ahí puedo estar más o menos determinando porcentajes, pero donde vamos a determinarlo con mayor claridad, por decirlo, es con la radiografía, ¿no? Se toman las medidas de 1 centímetro, 15%, 2 centímetros, 20% y así sucesivamente, es decir, de dónde compromete el neumotórax. Hemos visto, por ejemplo, una plaquita donde el neumotórax es solamente apical, ¿no? Un cachito ahí arriba en el vértice pulmonar. O hemos visto otra placa donde el neumotórax es más extenso, está de vértice a base. Entonces, en ese caso ya ni necesidad de medir, asumimos que el neumotórax es mayor del 20%, ¿no? Cuando el neumotórax es pequeñito, en un cachito o un hilito, en el vértice o en el tercio medio, entonces simplemente al ojo podemos determinar, ¿no? Si es 15% o es 20 o es mayor del 20%. Ese porcentaje lo vamos a determinar radiológicamente, ¿no? Si es menos del 20%, observación, no hay necesidad de poner drenaje. Si es mayor del 20%, drenaje torácico. ¿Sí? ¿Hola? Sí, doctora. Sí, doctora, genial. Otra consulta, doctora. Sí. En relación al estudio para sacar el líquido sobre ecocentesis, Sí. siempre, ¿en qué casos se realizan? O sea, siempre cuando tengas sospecha lo tienes que hacer o hay algo en Sí. particular para desarrollarlo. Cuando tú veas un paciente que presenta derrame pleural y tiene mayor de 200 centímetros cúbicos de líquido, necesariamente hay que hacer una toracocentesis, en este caso diagnóstica, porque si no, no vas a poder determinar si es un exudado o un trasudado. Y simplemente ver la radiografía que te orienta a que hay una radioopacidad compatible con derrame, pero de ahí hay que hacer el estudio del líquido pleural. Y no todos los derrames se punzan aquellos donde uno tiene más o menos la evidencia de que hay mayor de 200 centímetros cúbicos de líquido. Si es menos, el tratamiento es conservador, es simplemente observación,
ese derrame puede reabsorberse. Pero si ya hay mayor cantidad de líquido, más de 200 centímetros cúbicos, y hay cuadro clínico del paciente, el paciente que está con fiebre, con tos, con esquema hemoptoico, yo tengo la necesidad de realizar una toracocentesis diagnóstica nada más. ¿Qué hago? Le extraigo solamente 20 centímetros cúbicos y mando a analizar ese líquido para, de acuerdo a los criterios de Light, determinar si es un exudado o un trasudado y, de acuerdo a ello, a la tablita que les he presentado, poder discernir si se trata de una enfermedad renal, de una enfermedad infecciosa, de una enfermedad neoplásica, ¿no? O sea, siempre hay que hacer una toracocentesis diagnóstica, pero siempre y cuando haya mayor de 200 centímetros cúbicos de líquido. Algunos autores dicen entre 150 a 200, pero en la práctica clínica generalmente se punza un derrame cuando vemos que hay mayor de 200 centímetros cúbicos de líquido. ¿Y cómo lo vamos a determinar con certeza o precisión? Con una ecografía de tórax. Pedimos al ecografista precisar la cantidad de líquido, incluso marcar la zona para hacer la punción diagnóstica. La ecografía es la que nos va a dar con exactitud la cantidad de líquido que hay. ¿Sí? Si es menos de 200, conducta conservadora, simplemente observación. Hola. Sí, doctora. Doctora, una última pregunta. Sí. Doctora, en relación al neumotórax espontáneo, doctora, el primario menciona que se da en ausencia de enfermedad, pero en todo caso, ¿cuál sería una etiología del neumotórax espontáneo? O sea, ¿tendríamos que buscar algo en antecedentes o algo, o simplemente ocurre y ya? El espontáneo, como lo he mencionado, se produce por una ruptura de bulas, ¿no? Las bulas, generalmente tenemos bulas en los vértices pulmonares y el paciente no tiene una enfermedad subyacente. ¿En quiénes lo vamos a ver? En pacientes jóvenes, por ejemplo, la edad de ustedes. Y si son fumadores, con mayor razón. ¿Qué sucede? Que al desencadenarse un esfuerzo brusco, o sea, levantar un peso o empujar, por ejemplo, un vehículo, ustedes sienten espontáneamente dolor torácico, disnea, bruscamente, entonces es porque la bula se ha roto. Ya hemos visto en qué casos tenemos, normalmente tenemos bulas todos en el vértice pulmonar. Unos más que otros, depende de la predisposición genética, ¿no? Y cuando una de estas bulas se rompe, es que va a originar el neumotórax espontáneo primario. O sea, no hay una enfermedad subyacente, hay que descartar. Generalmente va asociado a tuberculosis. Entonces, un paciente que presenta neumotórax, un paciente joven, que presenta un neumotórax espontáneo primario, estamos en la obligación de hacerle un descarte de TBC pulmonar, la primera opción de patología que se nos presenta. En cambio, si el paciente no fuera joven, fuera un fumador crónico, tosedor crónico, o sea, es portador de un EPOC y presenta un neumotórax espontáneo, en este caso ya no es primario, sino es secundario, porque ya existe una enfermedad de fondo, ¿no? Existe una enfermedad concomitante o una enfermedad subyacente. En el primario no. El paciente está sano y bueno y de repente se le rompió una bula, ¿no? ¿Se entendió? Hola. Sí, doctora, gracias. Bien. Entonces, ya no viendo más preguntas ni comentarios, les agradezco su atención y tengan ustedes buenas noches. ¿Sí? Gracias, doctora Latorre. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes también.